Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy, como ya saben, nos sumergimos en las turbulentas aguas del espectáculo turco, y específicamente en el torbellino que formaron Demet Özdemir y Can Yaman. La historia que vamos a desmenuzar es de esas que se quedan grabadas en la memoria colectiva de los fans, la confesión de Demet sobre haber intentado, y supuestamente logrado, hacer sentir celos a Can. Prepárense para un análisis profundo. Para entender la magnitud de este asunto, necesitamos retroceder en el tiempo y situarnos en el contexto adecuado. Estamos hablando de Erkencicus ***, la serie que catapultó a la fama internacional a Demet y Can. La historia de Sanem y Can, con sus idas y venidas, sus miradas cómplices y sus besos apasionados, conquistó corazones en todo el mundo. La química entre los protagonistas era innegable, algo que traspasaba la pantalla y generaba un fervor inusitado entre los seguidores. La serie fue un éxito arrollador, un fenómeno cultural. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios sobre la pareja protagonista. Los fans soñaban con que el amor de Sanem y Can fuera real, que la magia de la ficción se extendiera a la vida real. Y como suele suceder en estos casos, la prensa y los medios de comunicación no tardaron en echar más leña al fuego, avivando los rumores y especulaciones sobre la relación entre Demet y Can. En medio de esta vorágine, las declaraciones de Demet en una entrevista encendieron la mecha. Con una sinceridad que sorprendió a muchos, la actriz reveló que en algún momento había sentido la necesidad de jugar con la situación. ¿Su objetivo? Según sus propias palabras, poner a prueba a Can, hacerlo sentir celos. La estrategia, al parecer, consistió en coquetear con otros compañeros de reparto, en generar cierta tensión y expectación. La confesión de Demet fue una bomba. Los fans reaccionaron de diversas maneras. Algunos la criticaron duramente, acusándola de jugar con los sentimientos de Can y de aprovecharse de su supuesta vulnerabilidad. Otros, en cambio, la defendieron, alabando su astucia y su habilidad para manejar la situación. La prensa, por supuesto, se hizo eco de la noticia y no tardó en especular sobre las posibles consecuencias. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Demet logró hacer enloquecer de celos a Can Yaman? Para responder a esta pregunta, debemos analizar varios factores. La personalidad de Can Yaman Can es conocido por su personalidad apasionada y enérgica. Es un hombre que irradia seguridad en sí mismo, pero también es sabido que puede ser posesivo y celoso en sus relaciones. Algunos allegados han hablado de su intensidad, de su manera de entregar todo en lo que se involucra. Es importante tener en cuenta este aspecto para entender cómo pudo haber reaccionado ante los coqueteos de Demet. El contexto de la serie Erkencicus *** fue un éxito, pero también una experiencia intensa y agotadora. Las largas jornadas de rodaje, la presión de la fama, la exposición mediática constante. Todo esto pudo haber afectado la relación entre los dos actores. La tensión, la competencia y la incertidumbre pueden haber influido en sus emociones y comportamientos. La dinámica entre Demet y Can esta es, sin duda, la clave de la historia. ¿Eran solo compañeros de trabajo, o había algo más? ¿Existía una atracción real entre ellos? Los fans, como siempre, tenían sus propias teorías y especulaciones. Las miradas, los gestos, los comentarios en las redes sociales. Todo era analizado y comentado al detalle. Es imposible saber a ciencia cierta qué pasaba en la intimidad de Demet y Can, pero lo que sí es seguro es que su relación era especial y, en muchos momentos, intensa. Las reacciones de los fans y los medios como ya mencioné, la confesión de Demet generó un gran revuelo. Los fans se dividieron, la prensa se frotó las manos y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. La historia se convirtió en un tema de conversación recurrente y cualquier detalle, por mínimo que fuera, era analizado y comentado al detalle. ¿Qué pasó después? La pregunta del millón es, ¿cómo reaccionó Can Yaman ante la confesión de Demet? Como buen profesional, Can nunca hizo declaraciones públicas que confirmaran o negaran la información. Sin embargo, se rumorea que en el set de rodaje hubo momentos de tensión, roces y miradas incómodas. La cercanía y la complicidad que se veían en pantalla, poco a poco, fueron desapareciendo. Después del éxito de Erkencicus ***, los caminos de Demet y Can se separaron.
Aunque siguieron trabajando en la industria, y coincidieron en algunos eventos, la relación entre ellos nunca volvió a ser la misma. Algunos creen que la confesión de Demet marcó el final de su relación. Otros piensan que simplemente la serie y el éxito los desgastaron, y que en definitiva, cada uno siguió su camino. *** Lecciones que nos deja la historia ***. 1. *** La comunicación y la honestidad *** Esta historia nos recuerda la importancia de la comunicación abierta y honesta en cualquier tipo de relación, ya sea profesional o personal. La falta de comunicación, los secretos y las mentiras pueden generar malentendidos y dañar la confianza. 2. *** El poder de la prensa y los medios *** Los medios de comunicación tienen un gran poder en la vida de los famosos. Pueden amplificar o distorsionar la realidad, y su influencia puede ser determinante en la imagen pública de una persona. 3. *** El drama del espectáculo *** El mundo del espectáculo es un universo lleno de emociones, pasiones, celos y sobre todo, mucho drama. Las relaciones en este ámbito suelen ser intensas y complejas, y la presión de la fama puede afectar la vida personal de los involucrados. Conclusiones La confesión de Demet, sin duda, reveló una faceta interesante y humana de la relación entre las dos estrellas. Nos demostró que detrás de las cámaras, detrás de los guiones y las escenas románticas, también hay personas con sentimientos, con inseguridades y con la capacidad de sentir celos. No podemos saber a ciencia cierta si Demet logró hacer enloquecer de celos a Can Yaman, pero lo que sí podemos afirmar es que su confesión generó un debate, alimentó la curiosidad de los fans y nos recordó que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Es importante recordar que al final, estamos hablando de personas, de seres humanos que experimentan emociones y que tienen derecho a su privacidad. La historia de Demet y Can es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, de los desafíos de la fama y de la vorágine del mundo del espectáculo. Espero que este análisis les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre esta apasionante historia. Quiero agradecerles por acompañarme una vez más. Por sus likes, sus comentarios y por suscribirse al canal. Ustedes son los mejores. Ahora, quiero saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes de la confesión de Demet? ¿Creen que realmente logró hacer enloquecer de celos a Can Yaman? ¿Creen que su relación fue más allá de la ficción? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por favor, no olviden dejar un like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.